¿Cómo están? Soy yo otra vez y tengo algo para decirles. Como siempre, esto puede ser un poco controversial, pero bueno, tengo pocos suscriptores. Se viralizaba el video. Quiero hablar de algo que posta a posta me gustaría mucho discutirlo con la mayor cantidad de personas posible. Ir directo al grano. Hay una cuestión. Imaginen que hay una persona de carácter adinerado y vive una vida normal y lo muestra por las redes. Luego viene una persona y comenta que la vida no es así y que ella no vivió una vida de verdad y que, no sé, es una privilegiada por vivir esa vida. Yo te puedo dar una de esas tres razones, que es una privilegiada. Esto es solamente un ejemplo. De lo que yo quiero hablar es de esos momentos en que las personas piensan, se creen superiores por no tener privilegios o por haber vivido una vida más dura. Esa gente que a veces, casos muy extremos, en las que las personas, por vivir vidas más duras que les tocó, es algo que vos no elegís, es algo con lo que nacés. Personas que lamentablemente les tocó una vida más dura, ¿sí? Y critican o se enojan, tienen de menos a las personas que tuvieron el privilegio de nacer, no sé, más acomodados. Y no sé, dicen, ay, con la plata de los papás. Sí, con la plata de los papás. Pero bueno, tipo, es una persona que se muda sola, un joven que se muda solo y lo documenta, lo sube a TikTok y dice, ay, con la plata de papá cualquiera. Y bueno, si yo tengo el apoyo económico de mis papás, lo máximo. Y si vos no tuviste el apoyo económico de tus papás, ya sea por razones más comunes, que no te pueden apoyar en un país como Argentina, no te pueden apoyar capaz tus papás económicamente para mudarte solo, o que no te quieran apoyar porque no se piensen que sos un vago y son de esos tipos y te dicen anda y trabaja, o sean de ese tipo, bueno, pero no es mi culpa. Yo no estoy hablando de mí, no estoy hablando de mí, esto no me pasa a mí. No es mi culpa que hayas nacido en esa situación. Y después hay dos posibilidades. Que la persona sea una persona infeliz y se queje de todo y que pueda cambiar su vida. Generalmente las personas más infelices porque se pasan criticando la vida de otros, ay, pero vos naciste con todo fácil. Si vos tenés los recursos, si vos tenés un celular y una computadora, tranquilamente podés cambiar tu vida. Si tenés un celular nomás podés cambiar tu vida, si es que no te gusta o querés tener la vida de esa persona. Después está el otro lado que capaz es más a la gente más adulta y dicen, yo no voy a hacer videitos en TikTok, yo no entiendo lo de la tecnología como para vender en internet cosas, porque siempre en internet, chicos, siempre se puede hacer más plata en internet. Siempre. Al principio capaz no es lo más fácil, pero a la larga es un cambio de vida increíble. Una vez, no sé en qué contexto, supe de la historia de una chica. Su familia tenía 2 autos y llegaba a la escuela, a veces la recogía el papá, a veces la mamá, tenía 2 autos. Y después una compañera que tenía uno solo, su familia tenía un solo auto. Siempre la recogía el mismo auto. La nena, la cheta, que tenía 2 autos en su casa, decía, ¿por qué no tenés 2 autos? Era como algo extraño o algo nuevo. La nena chiquita era tipo, ¿por qué tus papás no tienen 2 autos? Porque para ella lo normal era tener 2 autos. La mayoría de gente cheta que por ahí comparte sus vidas inocentemente es así también. Para ellos esa es... Ay, suena como que estoy haciendo un descargo de la puta madre, boludo. Como que esto es un problema real y solamente es una opinión mía que encima no me afecta a mí. Yo solamente opino de los otros. Bueno, ahí ya borré un poquito de caché de mi almacenamiento y ya estamos con todo de vuelta. Volvimos, pero con todo. Tenemos 11 minutos para hablar. Esto no es algo que me pasó a mí, es simplemente algo que estoy opinando, que es algo que yo siempre tuve en la cabeza y nunca tuve la oportunidad de compartir esta opinión porque nunca se me dio una conversación, entonces la creo, yo creo la conversación, entonces puedo dar mi opinión. Para esa nena, lo normal eran 2 autos. Nunca nadie le dijo, solo nosotros tenemos 2 autos. No, no es tan común. Bueno, y la otra nena es como que quedó tipo... No sé, siempre tuvimos un auto. Ay, parezco una re defensora de chetos, boludo, te lo juro. No quiero que me miren así, pero me da que estoy sintiendo así. Yo lo que quiero, tipo, comunicar. Hay veces que las personas chetas, lo normal es, no sé, tener 2 autos en la casa. Las personas, tipo, le dicen, ay, pero vos sos un cheto. Vos tenés 2 autos porque son chetos, porque tus papás, porque lo que sea. Y no está mal, ¿ok? Tipo, no está mal. Yo, a los que quiero hatear es a las personas que hatean otras vidas.
Qué redundante, yo estoy hateando a las personas que hatean otras vidas. Esas personas que podrían cambiar sus vidas, que tienen las herramientas para cambiar sus vidas. Otro día vi un video que dijo, un día con nosotros siendo una pareja que hace home office. Y ella en el video mencionó que es un privilegio poder hacer home office. Y en los comentarios, muchas personas, tipo, vos sos una privilegiada, no todos podemos hacer home office, vos porque, ojalá yo pudiera hacer home office. Y ahí vamos a separar en dos grupos. Las personas que no pueden, que no tienen las herramientas, y las personas que sí tienen las herramientas. Es verdad, no todos pueden hacer home office, porque capaz estás con 2 trabajos, porque mantenés una familia, o porque no te alcanza, no sé, para pagar el alquiler, te pagan muy poco en los trabajos, ahí ya es culpa del gobierno. Tipo, de entrada, que te pase eso ya es culpa del gobierno. ¿Saben dónde está la segunda culpa del gobierno? Que en las escuelas no te enseñan sobre finanzas. Porque si vos fueras una persona que aprendés desde muy joven las finanzas, no tendrías que estar en un trabajo atado, que no lo podés dejar porque es tu plata, ¿entienden? No, capaz tenés cuentas, tenés familia, tenés lo que sea que tenés que mantener. No podés dejar ese trabajo físico que encima es re explotador. Pero claro, en las escuelas no te enseñan. Y la mayoría de nosotros tampoco nos enseñaron nuestros papás. Porque antes menos enseñaban. Entonces nuestros papás también aprendieron de grande. Nos enseñan en base a sus experiencias. Pero justamente no te enseñan, por ejemplo, las mejores opciones para, no sé, sacar un crédito para comprar una casa o para comprar un auto. Esas cosas no te enseñan. Así que ahí ya la culpa ya la tiene el gobierno. Y bueno, y después están las personas que tienen las herramientas, pero no quieren cambiar, no tienen la mentalidad. Y bueno, tampoco es capaz culpa de ellos. Tipo, ya se hicieron con esa mentalidad, los criaron así, la sociedad los hizo así y bueno. Pero vos tenés que darte cuenta también que si vos estás en un lugar donde sos infeliz, tenés que tener la voluntad. ¿No conocieron alguna vez una persona que se queja de su vida o que se queja de que no tiene plata, pero no hace nada para cambiarlo? Mira TikToks, pasa, no sé, sale a fiestas. Ojo que cada uno puede hacer lo que quiera con su plata y con su tiempo, ¿no? Pero si vos tenés plata y tiempo, si vos tenés tiempo y tenés la herramienta que es el internet y tenés un celular y si tenés una computadora, mejor todavía, no puedes estar quejándote de tu vida, porque vos tenés las herramientas para cambiarla. Pero yo también empatizo y digo, bueno, ellos no saben que tienen las herramientas, no se dan cuenta que tienen las herramientas, ya se criaron con esa mentalidad. Y bueno, a mí muchas veces me dijeron, ya vas a crecer, ya vas a ser grande, vos no viviste nada de la vida. Mayormente gente grande, gente mayor. Te falta mucho por vivir, ya vas a madurar, ya vas a vivir la vida de verdad. Y yo no quiero vivir esa vida de verdad. O sea, eso es lo que las personas... Esto es muy adultos, cosa de adultos, porque antes la tecnología era muchísimo menos. Antes las cosas eran más difíciles, ahora vos podés mandar un currículum por correo y antes tenías que ir negocio por negocio dejando tu currículum. Claro que antes era más difícil. Y las personas que sufrieron, comillas no, las personas que sufrieron por ahí más, por así decirlo, en su juventud o en su adultez, porque las cosas eran más difíciles, se creen con el derecho de decir, vos no viviste nada todavía, te falta mucho por vivir. Yo reconozco y voy a estar siempre agradecida y reconozco que soy muy privilegiada de estar donde estoy hoy y que mis papás me ayudan muchísimo. Toda mi familia a mí me apoya un montón en mis decisiones. No te digo que me regalan, no sé, apartamentos o autos. Yo tampoco no es como que soy así una chica que les quiere pedir mucho porque no quiero ya depender de ellos. Sí es verdad que si yo algún día necesito, los tengo a ellos. Entonces en eso yo me considero privilegiada, ¿ok? Pero hay gente que no tiene el apoyo de sus papás y por eso también está viviendo por ahí un poco más difícil las cosas, algunas cosas conseguirlas le es más difícil, pero eso no te da el derecho para mí de decir, o sea, sí te da derecho porque es tu opinión y tenés derecho a dar tu opinión. Lo que trato de decir es que, y si vos sos uno, espero que puedas identificarlo y cambiar. Hay mucha gente allá afuera, en las redes sociales, critica las vidas ajenas y es infeliz con la suya, pero no hace nada para cambiarlo. Y se limita a decir que su trabajo le paga mal, pero capaz le sobra tiempo en el día o en la semana
para jugársela, para emprender un negocio, un emprendimiento chiquito al menos, buscar un ingreso extra, pero se limitan a decir mi trabajo me paga poco. A esas personas yo me estoy refiriendo. No me acuerdo por qué empecé este video, no me acuerdo de dónde saqué esta conversación, de dónde salió, pero eso era lo que quería, que hay gente que por tener una vida más dura, tener una vida diferente, dice, eso no es una vida real. Vos no viviste nada, si tus papás te lo dan así cualquiera, o cosas así. Pero uno tiene que aceptar que no a todo le toca lo mismo. Y si a vos no te tocó y vos querés estar ahí, si vos no lo haces, nadie lo va a hacer. Si vos no te pones ahí, nadie te va a poner ahí. Y tu trabajo explotador de un sueldo mínimo no te va a poner ahí. Entonces tenés que expandir tu mente y decir cómo puedo llegar ahí y trabajarlo si es que de verdad, de verdad, de verdad lo querés. Y no limitarte a en tu tiempo libre mirar videos y encima comentar desde tu infelicidad. No todos tenemos el privilegio de tener una vida home office. Esa persona no nació con ese privilegio. Esa persona construyó para estar ahí, en ese privilegio. Y al principio era difícil también, era mucho agotamiento mental. También tenía un trabajo porque cuando no estaba funcionando, cuando recién estaba construyendo, no te da dinero. No, lo estás construyendo, justamente no tenés ganancias. Y cuando empezás a tener suficientes ganancias, dejas tu trabajo. Pero al principio tampoco es fácil, chicos. Si esas personas infelices con su vida, pasa que tenés que estar dispuesto. Ahí entra la mentalidad. La mentalidad lo es todo. Si vos estás infeliz con tu vida, pero pones muchas excusas y no estás dispuesto a sacrificarte los primeros meses, a quedarte una hora más despierto, a ahorrar, evitar las salidas, decirle que no a las cosas que te gustan, por tener un futuro mejor, más tranquilo, con más plata, más feliz, nunca vas a salir del hueco, nunca van a salir del hueco. Si vos no estás dispuesto a que al principio sea, "Oh, qué paja, pero lo tengo que hacer igual", nunca vas a llegar a esa vida home office o nunca vas a llegar a la vida que vos estás deseando. Moraleja, si vos no estás feliz con tu vida y tenés las herramientas, cambiala. Proponete cambiarla y empezá a trabajar para cambiarla. Y si no tenés las herramientas, si estás viendo este video, internet tenés. Una computadora o un celular tenés. Busca las herramientas, busca el conocimiento y cambia tu vida si es que sos de estas personas. Tenés el poder de cambiar tu vida. Aunque no tengas los recursos, aunque tus papás no te apoyen, aunque tu trabajo tenga un sueldo mínimo, busca la forma. Porque si vos no te sacás de esa vida infeliz que tenés, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Y vas a vivir toda tu vida infeliz. Porque nunca te propusiste sacarte de esa vida infeliz. Nada más para agregar. Mira mi planta, qué linda. Esta planta, acá al lado de mi mesa de trabajo, y mi mesa para comer, y mi mesa para todo, es felicidad pura, se lo juro.